año 2024 que más del 70% de trabajadores son informales en el Perú. Correcto, tenemos, como bien mencionaba, 7 de cada 10 trabajadores en el Perú están en la informalidad, que significa básicamente que son aquellos trabajadores que no reciben beneficios como vacaciones pagadas, CTS, no tienen el aporte de salud, el aporte de una pensión, y no solamente eso, sino que también implica que son trabajadores que están en un entorno de baja productividad y explican altamente por qué es que en el Perú la productividad de los trabajadores promedio es bastante baja. Si nos comparamos con otros países, por ejemplo, se calcula que un trabajador promedio en Chile, que tiene una tasa de informalidad más baja, de alrededor de 30% nada más, un trabajador en Chile en promedio produce casi el doble de lo que produce un trabajador peruano promedio. Y eso es el impacto general, el impacto mayor que en verdad significa tener una alta informalidad. ¿Y a qué respondería que un trabajador informal, o sea, probablemente un locador, probablemente alguien que solo otorga recibos por honorarios, tiene una mayor productividad? Una menor productividad. Una menor, sí. Sí. Pues básicamente cuando pensamos en la alta informalidad hay que pensar en que se concentra todo esto sobre todo en empresas más pequeñas, las microempresas, Claro. emprendedores, pequeños empresarios, y estas son las empresas que no tienen el suficiente capital muchas veces para poder expandirse, para poder invertir más, y eso es un entorno en el que los trabajadores mismos no tienen las capacidades para poder desarrollar completamente todo su potencial y se quedan con, digamos, una menor productividad, a diferencia de, por ejemplo, si trabajaran empresa más grande, que también les puede facilitar algún tipo de capacitación, una línea de carrera más centrada en mejorar cada vez sus habilidades. Eso es lo que se está perdiendo. ¿Podría conllevar también a que estos trabajadores informales, debido a que también tienen una precariedad laboral, buscan otros centros laborales, otros trabajadores, otros trabajos, o agenciarse de alguna labor adicional? Lo Sí, que claro, ahí es disminuye donde... y ocupa su tiempo también en otra actividad. Sí, ahí es donde surge también la necesidad de no tener solamente un trabajo, Ajá. sino varios cachuelos, que en muchos casos en realidad tampoco llega a, a darles el nivel de ingreso que podría darles un trabajo formal, ¿no? El recurseo, Sobre como se todo, le denomina también, ¿no? sí, y sobre todo esto afecta, como siempre, a los más vulnerables, entre ellos los jóvenes. Son una parte de la población bastante vulnerable a este tipo de situación. Últimamente, de hecho, las empresas formales están demandando en mayor medida a trabajadores más de mayor edad. De hecho, se busca casi 4 veces más a los trabajadores mayores de 30 que a los jóvenes menores de 30. Eso es algo que me llamó la atención poderosamente, bueno, además porque también estoy ya en la base 5, el tema de que el INEI en este reporte señala incluso de más de 40, ¿no? O sea, hasta de 45 años está requiriendo más que los jóvenes. ¿Y esto a qué refiere? Porque hasta antes de la pandemia la situación era totalmente distinta. Correcto, sí. Básicamente, justamente lo que mencionas, ¿no? Antes de la pandemia, en el 2019, por ejemplo, más bien se buscaba a jóvenes el doble que a los mayores. Y esto tras la pandemia, tras la recuperación lenta que hemos tenido de ese golpe, también tuvimos el retroceso económico del 2023, donde muchas empresas han tratado ahora, cada vez más, de priorizar trabajadores que cuentan con experiencia, que cuentan de repente con más estudios superiores, en muchos casos que perciben que están más preparados para poder ser productivos en su empresa, dejando de lado las oportunidades laborales que antes se les daba en mayor medida a los jóvenes. ¿No será que la capacitación que reciben también los jóvenes no está de acuerdo a un estándar internacional? Sí, eso es justamente otro de los factores que limita también la empleabilidad de los jóvenes, ¿no? Durante la pandemia, en los últimos años, muchos hogares, sobre todo los más vulnerables, de los menores recursos, se han quedado cada vez con menos posibilidades de llevar a sus jóvenes a que culminen alguna carrera superior, la universidad, algún estudio técnico, y eso compromete de manera muy importante la demanda que tienen las empresas formales por trabajadores productivos, ¿no? De hecho, cuando pensamos también en los jóvenes, se ha incrementado el número de ninis, es decir, los jóvenes que no trabajan ni estudian, y 3 de cada 10 ninis reportan que no estudian por problemas económicos justamente. Entonces ahí es donde limita que puedan culminar algún estudio superior y sean más empleables para las empresas. Y lo que significa la capacitación, es decir, la meritocracia, ¿no? Que sobre todo se reclama, digamos, necesariamente en el sector público. ¿Es también igual en el sector privado?
En muchos casos sí, antes de la pandemia, como te decía, se buscaba mucho a los jóvenes porque también se veía ahí oportunidades de poder formarlos dentro de la empresa formal, digamos que tengan una línea de carrera, vayan creciendo con las oportunidades que da las empresas formales. Pero ahora, si es que se está priorizando, si es que se está prefiriendo tener trabajadores de mayor edad, con más experiencia, en realidad estamos también comprometiendo el futuro laboral de los jóvenes que en unos 10, 15 años van a ser justamente los que sostengan la economía del país, ¿no? Entonces, si no nos preocupamos por mejorar la empleabilidad de los jóvenes, también asegurando la calidad de sus estudios, porque hay muchos jóvenes que, de hecho, incluso estudian, terminan una carrera universitaria, pero de repente el nivel de educación que adquirieron no era el suficiente, no era el deseado. Ahora tenemos que 1 de cada 3 universitarios aproximadamente trabaja en una posición que requiere ese nivel de calificación universitario. Es decir, están sobreeducados o están subempleados en relación al nivel de calificación que tienen. No, y más aún se dedican a una función para la cual estudiaron. Exacto, exactamente. Se dedican a una carrera que no tiene que ver con lo que estudiaron en la universidad o en el estudio técnico. Correcto. ¿Y qué se requiere para ir mejorando esta situación? El gobierno, por ejemplo, ha creado un registro de trabajadores informales. La presidenta y el ministro de Trabajo lo presentaron la semana pasada, que entiendo yo que es básicamente un monitoreo, es decir, para trazar cifras y sobre todo de allí, con esta base de datos, ¿no?, ir viendo cómo actuar en cada sector, o sea, digamos, probablemente por edad, por zonas del país. Sí, de hecho es importante tener cada vez más información y conocer qué hay detrás, claro, qué hay detrás de lo que impulsa las decisiones o las oportunidades de esos trabajadores que están en la informalidad. Pero también ya se sabe bastante desde hace varios años de cuáles son las limitaciones, por ejemplo, de las empresas informales, por qué no perciben que es beneficioso formalizarse, y es porque ven que los costos son demasiado elevados para ellos, tienen que enfrentar una regulación que es demasiado cara, incluso la misma contratación formal no compensa, digamos, los beneficios que también muchos perciben que son pocos de estar en la formalidad, y ahí es donde todavía nos falta tener mejores propuestas, tener mejores reformas. Es importante que las empresas tengan una mayor facilidad de contratar y también de despedir a aquellos trabajadores que consideran adecuado y que, digamos, no hayan sobrecostos, sobre todo para las empresas más pequeñas. No tenemos regímenes que más bien, si es que incentivan a las empresas a quedarse en un tamaño más pequeño, el famoso enanismo empresarial, y también eso mismo impulsa muchas veces a subreportar trabajadores, a tener la planilla limitada y tener que contratar por otro lado a trabajadores informales, ¿no? Esos son el tipo de reformas que necesitamos para poder facilitar la contratación de todos los trabajadores que en realidad, como mencionaba, la mayoría están todavía en la informalidad, y sobre todo para salvaguardar el futuro de los jóvenes. ¿Cuánto hemos avanzado en cuanto al tema de género? En donde, bueno, por lo general, hasta hace algún tiempo, el hombre ganaba más que la mujer a misma función. Sí, hasta ahora, de hecho, nosotros hemos estimado que hay una brecha de salarios entre hombres y mujeres de alrededor de 24-25%. Ah, todavía sigue siendo alta. Sí, exacto. Entonces, de hecho, en promedio, por ejemplo, en Lima Metropolitana, los trabajadores masculinos ganan más de 2.000 soles y las femeninas ganan menos cantidad. Y eso todavía se debe mucho al tipo de trabajo también al que se dedican y la cantidad de horas que pueden dedicar al trabajo, porque muchas veces las mujeres, por un tema de factores culturales, un tema también de decisiones propias, perciben que tienen que estar más dedicadas a las tareas del hogar. Y en muchos casos también luego, cuando se convierten madres, hay un gran porcentaje de mujeres que deja el mercado laboral para dedicarse a ser madre, olvidándose quizá de que comprometiendo su futuro laboral, ¿no? Paola, si hacemos un mapeo general del país, hasta hace algunas décadas la mayoría migraba a Lima, ¿no? Veía a Lima como la única alternativa de productividad, de conseguir empleo, de mejorar su vida. Pero sin embargo, esto ha ido cambiando. Las capitales en el sur como Arequipa, Moquegua, Tacna, la minería ha concentrado mucha atracción. Y en el norte la agroindustria, al igual que en Ica. ¿Cómo ha ido cambiando ese panorama?
Sí, de hecho, justamente eso resalta la importancia, por ejemplo, de seguir impulsando sectores clave que traen mucha inversión y que la inversión desde el sector privado genera muchísimo empleo, sobre todo el empleo de calidad, que es el que necesitamos, ¿no? El empleo formal. Entonces, es correcto que en el sur, la industria minera, también en algunas regiones del norte, han podido incrementar las oportunidades laborales de muchos peruanos. Ahí también es donde se encuentran Que trabajan en muchas su propia tierra oportunidades. ahora, ¿no? Exacto. No es necesario que vengan a Lima. Exacto, porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, el sector minero, si bien es cierto, es mucho más intensiva en capital que en capital humano, en realidad un sector tan grande como la minería mueve otros sectores que pueden mover industrias locales, por ejemplo, transporte, servicios, hoteles, comercio, y eso genera más empleo también. Nosotros en el IPE varias veces hemos dicho que por cada empleo directo que se genera en la minería, por ejemplo, se generan otros 8 empleos en otros sectores relacionados al sector, que se mueven a causa de ese sector. Y quería cerrar la entrevista preguntándote sobre el tema legislativo. Se han planteado en los últimos años normas que justamente permitan que los jóvenes tengan mayor acceso al trabajo, que sea más factible justamente la formalización de las empresas. Recientemente, por ejemplo, hemos visto algunas propuestas para crear más universidades, para que esta modalidad de tener un ciclo cero sea, digamos, universal, para el ingreso automático a las universidades. Y creo que desde el IPE creemos que este tipo de propuestas están dejando de lado el problema de fondo, que lo mencionaba anteriormente, que es la calidad de esa enseñanza, ¿no? De hecho, nosotros si vemos el beneficio que da terminar la universidad, puede impulsar los ingresos de una persona en hasta 80%, pero solamente si es que culmina la universidad, los 5 años de universidad. En cambio, debido a problemas económicos, muchos jóvenes se quedan en el tercer, cuarto año y los beneficios que reciben en realidad no son tan elevados, y eso es lo que refleja que lo necesario no es facilitar la entrada de jóvenes a la universidad, sino que uno, logren terminarla, y segundo, que esta sea para que así puedan y sean más atractivos para las empresas formales. Interesante análisis, todavía hay mucho pan que rebanar en el tema laboral. Tú nos has dado ya un panorama de cómo está la situación en el país y te agradecemos mucho. Esperemos que la situación vaya mejorando y que todo ese esfuerzo que se está haciendo pueda concretarse en reducir la informalidad y, al contrario, el trabajo digno y con todos sus beneficios para los trabajadores. Muchísimas gracias a nuestra invitada esta noche, Paola Herrera, economista senior del IPE, el Instituto Peruano de Economía, y feliz Día del Trabajo también. Igualmente, feliz día. Y agradecer a Dios que tenemos trabajo.